Bienvenidos a Libros Mentores, el espacio donde desempacamos las ideas más fascinantes del mundo literario. Exacto. En esta ocasión, nos adentramos en un territorio que te dejará sin aliento, Oh, wow. el mundo de la creación de perfiles criminales. Interesante. Prepárense para descubrir cómo los investigadores, cual detectives de la mente, utilizan la psicología y las pistas de comportamiento para rastrear a los criminales más escurridizos. Es como si tuvieran un sexto sentido para el crimen, ¿verdad? Sí, Una habilidad para ver lo que otros no ven, para conectar los puntos que a simple vista parecen invisibles. exactamente. Y para guiarnos en este viaje al interior de la mente criminal, contamos con la sabiduría de uno de los pioneros en este campo, ¿A quién te refieres? John Douglas, a través de su obra maestra, Cazador de Mentes. En este libro, Douglas nos revela sus experiencias de primera mano en la cacería de asesinos en serie, el desarrollo de sus innovadoras técnicas de perfilación y los desafíos que enfrentó en el camino. ¿Listos para adentrarnos en el lado oscuro de la mente humana? Totalmente. La mente humana, un laberinto de posibilidades, ¿no? Y adentrarse en la mente de un criminal, especialmente, puede ser un viaje aterrador, pero también revelador. Comencemos por conocer al hombre detrás del método. Desde muy joven, John Douglas mostró un gran interés por el comportamiento animal y la psicología, Interesante. sentando las bases de su enfoque único en la investigación criminal. Ya veo, ya veo. Esa fascinación por el comportamiento, tanto animal como humano, lo llevó a explorar la mente criminal, no como un ente aislado, sino como un reflejo de patrones psicológicos más profundos. Como si buscara una especie de lenguaje universal de comportamiento, ¿no? Sí, su camino hacia la creación de perfiles criminales no fue fácil. Incluso Douglas estuvo al borde de la muerte a causa de una encefalitis viral, Vaya. probablemente desencadenada por el intenso estrés que su trabajo le generaba. Es impactante cómo una experiencia cercana a la muerte puede cambiar la perspectiva de una persona. Totalmente. En el caso de Douglas, esta experiencia pudo haber intensificado su determinación por comprender la mente criminal, por encontrar respuestas en medio del caos y la oscuridad, como una especie de renacer, ¿no? Con un propósito aún más fuerte. Al llegar al FBI, Douglas se enfrentó a la frustración de los métodos tradicionales de investigación. Él no se conformaba con saber qué había sucedido, sino que buscaba comprender el quién estaba detrás del crimen. Ya veo. Quería ir más allá de las pistas superficiales, de los hechos concretos, para comprender la esencia del criminal, su motivación, su forma de pensar. Exacto. Su enfoque innovador lo llevó a entrevistar a criminales encarcelados, como Ed Kemper y Charles Manson. Wow. Imaginen el coraje que se necesita para sentarse frente a estos individuos, considerados monstruos por la sociedad, para intentar desentrañar sus motivaciones y patrones de comportamiento. Estas entrevistas fueron la semilla de la creación de perfiles criminales como la conocemos hoy en día. A partir de ellas, Douglas y su equipo desarrollaron una metodología sistemática que revolucionaría la forma en que se investigaban los crímenes. ¿Y en qué consistía esta metodología? ¿Qué elementos tomaba en cuenta Douglas para construir el perfil de un criminal? Analizaban cada detalle de la escena del crimen, las características de las víctimas, el modus operandi del asesino, para así construir un retrato psicológico del perpetrador. Era como unir las piezas de un complejo rompecabezas donde cada elemento, por pequeño que fuera, podía ser la clave para resolver el caso. Fascinante. Es como si Douglas fuera un artista forense, ¿no? Que utiliza la evidencia, la psicología y la intuición para pintar un retrato del criminal, para darle un rostro a la oscuridad. Uno de los casos que ilustra el poder de esta metodología es el del Trailside Killer. Oh, sí, he oído hablar de ese caso. Brutal. Douglas, al analizar las ubicaciones aisladas de los crímenes y la brutalidad de los ataques, dedujo que el asesino tenía un impedimento del habla. En serio, solo con esa información. Impresionante. Una deducción que sorprendió a todos y que finalmente resultó ser acertada. Este caso demuestra la capacidad de Douglas para ir más allá de las pruebas físicas, para interpretar las pistas psicológicas y sociales que el asesino dejaba en la escena del crimen. Como un detective de la mente, ¿verdad? Sí. Otro caso que puso a prueba a Douglas y a su equipo fue el de los asesinatos de niños en Atlanta. La presión mediática, la angustia de las familias, la urgencia por encontrar al culpable creaban un ambiente de caos e incertidumbre. Un caso terrible, sin duda. La presión en un caso como ese debe ser inmensa. En un caso tan complejo como este, la metodología de Douglas fue crucial para enfocar la investigación y finalmente llevar al asesino ante la justicia. Y es que en medio del caos, un método o una estructura puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Douglas no solo utilizaba su ingenio para analizar la mente criminal, sino que también empleaba estrategias poco convencionales, como la manipulación mediática, para influir en el comportamiento del asesino y así obtener pistas que lo condujeran a su captura. ¡Wow! ¡Qué audacia! Un juego psicológico de alto riesgo. Sin duda, su enfoque era audaz y arriesgado, pero también altamente efectivo. Douglas no tenía miedo de romper las reglas, de utilizar todos los recursos a su disposición para llevar a los criminales ante la justicia. Sin embargo, el camino de Douglas no estuvo exento de obstáculos. Enfrentó el escepticismo de algunos sectores de la policía, que veían sus métodos con recelo, y tuvo que lidiar con el costo emocional de enfrentarse a la oscuridad de la mente criminal día tras día. Imaginen la carga emocional de sumergirse en la mente de asesinos en serie, de comprender sus motivaciones más oscuras, de ver el mundo a través de sus ojos. No es un trabajo para cualquiera. A pesar de los desafíos, Douglas nunca perdió de vista la humanidad de su trabajo. Rechazaba ser etiquetado como un cazador de mentes. Prefería verse a sí mismo como un defensor de las víctimas, como alguien que buscaba justicia para aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. Esa sensibilidad hacia las víctimas es evidente en su trabajo. Douglas no se deleitaba con la depravación de los criminales, sino que buscaba comprenderlos para poder prevenir futuros crímenes y así proteger a otros de sufrir el mismo destino. Uno de los casos que más lo marcó fue el secuestro de Shari Faye Smith, un caso que resonó profundamente en él como padre. Es cierto, en Cazador de Mentes, Douglas habla con mucha emoción sobre ese caso. La impotencia de los padres, la crueldad del secuestrador. Es un recordatorio de que detrás de cada investigación hay personas reales, vidas que han sido truncadas por la violencia. Douglas nunca lo olvidó, y esa empatía lo convirtió en un investigador aún más efectivo. Otra de las preocupaciones de Douglas era la excesiva dependencia de los profesionales de la salud mental en la evaluación del comportamiento criminal, sin una comprensión profunda de la naturaleza específica de los crímenes. Es cierto, la experiencia clínica es valiosa, pero sin un conocimiento profundo del contexto del crimen, las evaluaciones pueden ser incompletas o incluso engañosas. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en la mente de John Douglas. Interesante. Hemos conocido sus inicios, su innovadora metodología y los desafíos que enfrentó en el camino. En la siguiente parte, exploraremos con mayor profundidad algunos de los casos más impactantes que Douglas investigó a lo largo de su carrera. Manténganse conectados, porque la historia apenas comienza. Douglas se sumergía en los informes, ¿no? Buscando pistas, patrones, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a comprender la mente del criminal. Sí. Para Douglas era fundamental empaparse de cada detalle de la investigación. Comenzaba, por supuesto, con el informe del médico forense. Era esencial comprender la causa de muerte, la naturaleza de las heridas, cualquier indicio de agresión sexual. Claro, los detalles forenses son la base de cualquier investigación criminal, pero Douglas iba más allá, ¿no? Exactamente. Douglas era muy consciente de que la calidad del trabajo forense variaba enormemente en todo el país. En algunos casos se topaba con verdaderos profesionales, mientras que en otros la falta de rigor era alarmante. Imagínate, incluso menciona casos donde el examen forense se limitaba a una simple patada al cadáver. Increíble. Eso nos muestra la importancia de un trabajo forense meticuloso y profesional, ¿verdad? Cada detalle puede marcar la diferencia. Totalmente. Tras el informe forense, Douglas se enfocaba en el reporte policial inicial, Ajá. buscando comprender el estado de la escena del crimen al momento de la llegada del primer agente. Es como reconstruir una película a partir de fotogramas, buscando pistas en la disposición de los objetos, en los rastros de evidencia, en cualquier elemento que pudiera haber sido alterado. Un trabajo de detective minucioso, ¿no? Como un arqueólogo del crimen buscando vestigios del pasado en la escena del crimen. Sí, y no solo eso. Douglas también se sumergía en las fotografías de la escena del crimen, Ah, carajo. para visualizarla a través de los ojos del asesino. Interesante. Un ejercicio que le permitía comprender no solo lo que el criminal hizo, sino también por qué lo hizo de esa manera, en ese lugar y con esa víctima en particular. Ya veo, ya veo. Es como intentar meterse en la cabeza del monstruo, ¿no? Sí, y aquí es donde la metodología de Douglas toma un giro aún más fascinante. Habla de la importancia de ponerse en la piel del agresor, De pensar como él. de pensar como él, de planificar con él, de sentir la satisfacción en el momento en que sus fantasías más oscuras se hacen realidad. Un ejercicio mental que sin duda requiere una gran fortaleza emocional, pero que permite comprender las motivaciones, los miedos, las obsesiones que impulsan al criminal. Un viaje al lado oscuro de la mente humana, ¿no? Un viaje que no muchos se atreverían a hacer. Pero Douglas no tenía miedo, ¿verdad? Él estaba dispuesto a enfrentar la oscuridad para poder combatirla. Douglas también subraya la importancia de la victimología. La victimología.
Es decir, comprender por qué esa víctima en particular fue elegida por el agresor. ¿Qué la hizo vulnerable? ¿Qué características la convirtieron en el objetivo perfecto para el criminal? Entiendo. Cada víctima tiene una historia, una vida que la llevó a ese fatídico encuentro. Y comprender esa historia puede ser crucial para desentrañar el rompecabezas del crimen. Exactamente. Y hablando de rompecabezas, Douglas también estudió a los equipos de asesinos. Equipos de asesinos. Analiza casos como el de Lawrence Whitaker y Roy Norris, dos individuos que se conocieron en prisión y juntos cometieron una serie de crímenes atroces. La dinámica entre esos dos era escalofriante. Uno, un psicópata manipulador, y el otro, un esquizofrénico vulnerable a la influencia. Una combinación letal. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Douglas argumenta que Whitaker y Norris no actuaban bajo un impulso irresistible. ¿Qué quieres decir? Eligieron hacer daño, eligieron satisfacer sus deseos más oscuros a costa del sufrimiento de otros. Es un recordatorio de que la responsabilidad última recae en el individuo, ¿no? Sin importar sus circunstancias o trastornos mentales. La elección de hacer el bien o el mal siempre está presente. Douglas también explora el caso de James Russell Odom y James Clayton Lawson Jr., quienes también se conocieron en prisión y juntos llevaron a cabo una serie de crímenes violentos. Este caso nos muestra una mezcla de comportamiento organizado y desorganizado, lo que refleja las personalidades contrastantes de los dos individuos. Y Douglas utiliza este caso para ilustrar que la presencia de un trastorno mental no excusa al agresor. Claro, a menos que esté completamente delirante, la persona elige hacer daño o no. Exactamente. Y como Douglas señala, los verdaderos locos son fáciles de atrapar. Los asesinos en serie, por otro lado, son mucho más astutos y peligrosos, ya que a menudo ocultan su verdadera naturaleza bajo una máscara de normalidad. Pasemos ahora al caso de Betty Jane Shade, una joven que fue violada, asesinada y mutilada en Pensilvania. Un caso terrible. Un caso que nos adentra en la complejidad de las relaciones interpersonales y cómo las tensiones no resueltas pueden dar lugar a la violencia. Es cierto, a veces la violencia surge en los lugares más inesperados, en el seno de la familia, entre personas que supuestamente se aman. En este caso, Douglas nos presenta a Butch, el cuñado de la víctima, un individuo con problemas de control de impulsos y una tendencia a la violencia. La relación entre Butch y Betty Jane, cargada de tensiones sexuales y resentimientos, se convirtió en un caldo de cultivo para la tragedia. Una tragedia que podría haberse evitado, ¿no? Si se hubieran abordado sus problemas, esas tensiones, de manera oportuna. Douglas también nos habla de la presión y el escrutinio público que enfrentó en casos de alto perfil, como el de los asesinatos de niños en Atlanta. Un caso que lo puso en el ojo del huracán mediático, donde cada decisión, cada declaración era analizada y cuestionada por el público y la prensa. La presión en un caso así debe ser enorme. El peso de las expectativas, la responsabilidad de encontrar al culpable, la tensión mediática constante. No es fácil. A pesar de la presión, Douglas mantuvo la calma y se enfocó en su metodología. Su perfil del asesino, un individuo negro que buscaba víctimas en su propia comunidad, fue recibido con escepticismo e incluso hostilidad por parte de algunos sectores. Claro, es comprensible. En un caso tan delicado, con tantas tensiones raciales, un perfil que apunta a un miembro de la comunidad negra puede generar mucha controversia. Douglas también tuvo que lidiar con la astucia de Wayne Williams, el principal sospechoso del caso, un maestro de la manipulación que se negó a confesar. Un duelo de intelectos que puso a prueba la paciencia y la perspicacia de Douglas. Incluso ayudó al fiscal a preparar en interrogatorio a Williams durante el juicio, utilizando su conocimiento de la psicología criminal para exponer la verdadera naturaleza del sospechoso. Una estrategia brillante. Utilizar la psicología no solo para crear el perfil del criminal, sino también para desmantelar sus estrategias de manipulación. Pero no solo los criminales eran un desafío para Douglas. También se enfrentó a las limitaciones del sistema de justicia penal, como lo demuestra el caso de un oficial del FBI que fue víctima de un intento de asesinato. Este caso expuso la corrupción dentro del sistema y las dificultades para llevar a los culpables ante la justicia, incluso cuando se trata de uno de los suyos. Fue a raíz de este caso que Douglas comenzó a prestar mayor atención a la conducta posterior a la agresión. ¿A qué te refieres? A cómo el comportamiento de un individuo después de un crimen puede proporcionar pistas valiosas sobre su culpabilidad o inocencia. Un recordatorio de que cada detalle, por pequeño que sea, puede ser relevante en una investigación. A veces, son los detalles más insignificantes los que revelan la verdad. Y hablando de detalles, Douglas nos adentra en el mundo de los secuestros, un crimen que a menudo está envuelto en misterio y desesperación. Recuerda el caso de Shari Faye Smith, una joven que fue secuestrada y asesinada en Carolina del Sur. Un caso que conmocionó al país. La desaparición de una joven, la incertidumbre, la angustia de la familia.
Es una pesadilla hecha realidad. Douglas trabajó incansablemente para crear un perfil del secuestrador, utilizando las llamadas telefónicas y las cartas que el criminal envió a la familia de la víctima. Cada palabra, cada frase, cada detalle podía contener una pista vital sobre la identidad del secuestrador. Es como si Douglas intentara descifrar un código secreto, buscando patrones en el lenguaje, en la elección de palabras, en la forma de expresarse. Un trabajo meticuloso, ¿verdad? Como un lingüista forense buscando pistas en el lenguaje del criminal. En este caso, Douglas también utilizó técnicas proactivas. Técnicas proactivas. Es decir, utilizó los medios de comunicación para intentar manipular el comportamiento del criminal y llevarlo a un error que condujera a su captura. Una estrategia arriesgada, pero en ocasiones necesaria para romper el estancamiento de una investigación. Ya veo. Utilizar los medios de comunicación como un arma psicológica. Interesante. El caso de Sharife J. Smith también destaca la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden y la prensa. En algunos casos, los medios de comunicación pueden ser un arma poderosa en la lucha contra el crimen. Sin embargo, es crucial que la prensa actúe con responsabilidad, evitando la sensacionalización y la divulgación de información que pueda poner en peligro la investigación o la seguridad de las personas involucradas. Douglas no solo se enfrentó a casos de secuestro, sino que también investigó casos de violencia doméstica, un recordatorio de que la violencia puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en nuestros propios hogares. Es cierto, la violencia doméstica es un problema grave, a menudo silenciado, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y Douglas, con su experiencia en la creación de perfiles criminales, pudo aportar una nueva perspectiva a este problema. En estos casos, la dinámica de poder, los celos, las dependencias emocionales pueden crear un ambiente propicio para la violencia. Douglas comparte un caso particularmente inquietante en el que un dentista asesinó a su esposa y luego trató de culpar a un intruso. Un caso que demuestra la capacidad de algunos individuos para la manipulación y el engaño, incluso para aquellos que parecen llevar una vida respetable. Es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que la violencia puede esconderse bajo la superficie de la normalidad. Cualquiera puede ser un monstruo, ¿verdad? Sin importar su profesión, su estatus social, su apariencia física. Douglas también nos advierte sobre el peligro de las suposiciones, especialmente cuando se trata de evaluar la peligrosidad de un individuo. Recuerda el caso de un hombre que fue liberado de prisión después de cumplir una condena por el asesinato de 2 niños. Un caso que plantea preguntas difíciles, ¿no? Sobre la eficacia del sistema de justicia, sobre nuestra capacidad para rehabilitar a los criminales. ¿Cómo podemos saber con certeza si un individuo que ha cometido un crimen violento en el pasado no volverá a hacerlo? Douglas argumenta que algunos tipos de asesinos, especialmente los asesinos en serie con motivación sexual, nunca deberían ser puestos en libertad. Es una afirmación polémica, pero que Douglas defiende con vehemencia. Él cree que la sociedad tiene el derecho de protegerse de individuos que representan un peligro claro e inminente. Y hablando de protección, Douglas también comparte sus ideas sobre la importancia de la salud mental en el contexto del comportamiento criminal. Argumenta que si bien los profesionales de la salud mental pueden desempeñar un papel importante en la evaluación de la peligrosidad, a menudo carecen de la experiencia necesaria para comprender completamente la mente criminal. Es cierto, la formación clínica tradicional no siempre proporciona las herramientas necesarias para comprender la complejidad de la mente criminal. Y es ahí donde la experiencia de Douglas, su conocimiento de primera mano de la mente criminal, resulta invaluable. Por ello, Douglas aboga por una mayor colaboración entre las fuerzas del orden y los profesionales de la salud mental, para que ambos puedan aprender del otro y mejorar su capacidad para evaluar la peligrosidad de los individuos y prevenir futuros crímenes. La creación de perfiles criminales no es una ciencia exacta, Claro, no hay una fórmula mágica para leer la mente de un criminal. sino una disciplina que se nutre de la experiencia, la intuición, la observación y la colaboración entre diferentes áreas de conocimiento. Y hablando de colaboración, Douglas destaca la importancia del trabajo en equipo. Nos habla de la creación de la Unidad de Apoyo a la Investigación en el FBI, un equipo de especialistas en perfiles criminales que trabajan juntos para resolver los casos más desafiantes. La creación de esa unidad fue un hito en la historia de la investigación criminal. Un reconocimiento de la importancia de la especialización, de la colaboración entre expertos para enfrentar los desafíos del crimen moderno. Douglas también comparte sus reflexiones sobre los desafíos y las recompensas de su trabajo. Admite que lidiar con la oscuridad de la mente criminal puede tener un coste emocional, pero también encuentra satisfacción en ayudar a llevar a los culpables ante la justicia y brindar consuelo a las familias de las víctimas. Un trabajo que requiere no solo inteligencia y habilidad, sino también compasión y fortaleza emocional. Un trabajo que no es para cualquiera, ¿verdad?
Se necesita una personalidad especial para poder enfrentar la oscuridad sin ser consumido por ella. Y aunque el trabajo de Douglas se centró principalmente en los Estados Unidos, sus métodos y conocimientos han tenido un impacto global. Recuerda el caso del Destripador de Yorkshire en Inglaterra, un caso que conmocionó al público y puso de manifiesto la necesidad de técnicas de investigación más sofisticadas. Un caso terrible, sin duda, que demostró que la depravación criminal no conoce fronteras y que la colaboración internacional es crucial para combatir el crimen a escala global. Douglas viajó a Inglaterra para compartir sus conocimientos con la policía británica, y su perfil del asesino ayudó a enfocar la investigación en Peter Sutcliffe, un hombre que finalmente fue condenado por los crímenes. La experiencia de Douglas en el caso del Destripador de Yorkshire demuestra cómo la creación de perfiles criminales puede ser una herramienta valiosa para resolver crímenes complejos, incluso en contextos culturales diferentes. A lo largo de su carrera, Douglas se enfrentó a una serie de casos que desafiaron sus habilidades y pusieron a prueba sus convicciones. Recuerde el caso de Robert Hansen, un asesino en serie que operaba en Alaska. Un caso que llevó a Douglas a las frías y remotas tierras de Alaska, ¿verdad? Donde se enfrentó a un depredador astuto y despiadado. Douglas tuvo que utilizar todas sus habilidades de creación de perfiles para comprender la mente de Hansen, un hombre que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres y las cazaba como animales. Un caso que nos recuerda la importancia de comprender la psicología del depredador, sus estrategias de caza, sus métodos de control y manipulación. Es como si Douglas fuera un cazador de cazadores, ¿no? Utilizando su conocimiento de la mente criminal para atrapar a los depredadores más peligrosos. Douglas también se adentra en el mundo de los impostores y estafadores, individuos que utilizan el engaño y la manipulación para salirse con la suya. Recuerdo un caso en el que un hombre se hizo pasar por un técnico de teléfonos para extorsionar dinero a un banco. Un caso que demuestra que el crimen no siempre se trata de violencia física, ¿verdad? Sino que también puede ser un juego mental, un ejercicio de persuasión y engaño. Y Douglas, con su experiencia en la creación de perfiles criminales, era un maestro en desenmascarar a estos impostores. Douglas nos advierte sobre la importancia de ser escépticos y de cuestionar las apariencias. A veces, las personas más encantadoras y confiables pueden albergar los secretos más oscuros. Es cierto, no debemos dejarnos engañar por las apariencias. La maldad puede esconderse tras una sonrisa encantadora, tras una fachada de respetabilidad. Douglas también comparte sus pensamientos sobre la importancia de la educación y la concienciación pública en la lucha contra el crimen. Cree que, al comprender mejor la mente criminal, podemos tomar medidas para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El conocimiento es poder, ¿no? Y en este caso el conocimiento de la mente criminal puede ser la diferencia entre ser una víctima y ser un sobreviviente. A lo largo de su carrera, Douglas se ha encontrado con una gran variedad de criminales, desde asesinos en serie hasta estafadores y acosadores. Pero a pesar de la oscuridad que ha presenciado, Douglas nunca ha perdido la fe en la humanidad. Es admirable, ¿no? Mantener la esperanza, la fe en la humanidad después de haber visto tanta maldad, tanta crueldad, es un testimonio de su fortaleza interior. Y esa esperanza se alimenta de la búsqueda incesante de la verdad, la justicia y la comprensión. Douglas nos insta a no apartar la mirada del mal, sino a enfrentarlo de frente, a estudiarlo, a comprenderlo y en última instancia a combatirlo. Un llamado a la acción, ¿verdad? A no ser indiferentes al sufrimiento ajeno, a no permitir que la maldad triunfe. Y hablando de realidades, Douglas también aborda la difícil cuestión de la reincidencia criminal. Comparte casos en los que individuos que fueron liberados de prisión volvieron a delinquir, a veces con consecuencias aún más trágicas. Un problema complejo que plantea preguntas difíciles sobre la eficacia de nuestro sistema de justicia penal y nuestra capacidad para rehabilitar a los delincuentes. ¿Cómo podemos prevenir la reincidencia? ¿Qué medidas podemos tomar para asegurar que los individuos que han cumplido sus condenas no vuelvan a delinquir? Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? Como sociedad, ¿cómo podemos lidiar con la reincidencia criminal? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la justicia y la rehabilitación? Douglas argumenta que si bien la rehabilitación es un objetivo noble, debemos ser realistas sobre las limitaciones del sistema. Algunos individuos, especialmente aquellos que han cometido crímenes violentos, representan un riesgo demasiado grande para la sociedad y deben ser mantenidos tras las rejas. Una perspectiva que sin duda generará debate, pero que Douglas defiende con firmeza. Él cree que la seguridad de la sociedad debe ser la prioridad. Douglas, a lo largo de su carrera, ha aprendido mucho sobre la naturaleza humana, tanto lo bueno como lo malo. Comparte sus reflexiones finales sobre la importancia del amor, la compasión y la comprensión en la lucha contra el crimen. Una perspectiva humanista, ¿no? Que nos recuerda que, en última instancia, la solución al problema del crimen radica en abordar las causas subyacentes de la violencia y la injusticia. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación son factores que contribuyen a la delincuencia.
Y esa es una tarea que requiere la participación de todos nosotros. Debemos trabajar juntos para crear comunidades más seguras, más justas y más compasivas. Un llamado a la acción para construir un futuro mejor, ¿verdad? No solo a través de la aplicación de la ley, sino a través de la transformación social. Debemos abordar las causas profundas del crimen, crear oportunidades para todos, promover la inclusión y la tolerancia, y construir una sociedad donde la violencia no sea la respuesta a los conflictos. Douglas no solo revolucionó la investigación criminal, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular. Es cierto, su trabajo ha inspirado a muchos escritores guionistas y directores de cine. Después del éxito de El silencio de los corderos, muchos se acercaron a Douglas para conocer más sobre la creación de perfiles criminales. Es fascinante cómo su trabajo ha trascendido el ámbito de la investigación, permeando la cultura popular. Su enfoque ha capturado la imaginación del público, generando una mayor fascinación por la psicología criminal. Y hablando del futuro, Douglas cree que la tecnología jugará un papel aún más importante en la lucha contra el crimen. Herramientas como el análisis de ADN, el análisis de datos y la inteligencia artificial ofrecen posibilidades increíbles. Sin duda, la tecnología puede ser una aliada poderosa en la investigación criminal. Pero Douglas también advierte sobre los peligros de depender demasiado de la tecnología. Es fundamental recordar que la intuición humana, la experiencia y la empatía siguen siendo cruciales. La tecnología no debe reemplazar el juicio humano ni la capacidad de conectar con las personas. Douglas también expresa su preocupación por la deshumanización de la sociedad. La violencia, la apatía y la falta de empatía son síntomas de una sociedad que ha perdido su conexión humana. Es importante recordar nuestra humanidad compartida, tratarnos con respeto y compasión. Y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y pacífico, un mundo donde la violencia no sea la norma. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la creación de perfiles criminales. Un viaje fascinante a través de la mente de John Douglas, uno de los pioneros en este campo. Esperamos que esta experiencia les haya dejado pensando, les haya inspirado a seguir explorando. La mente humana es un laberinto complejo lleno de misterios y posibilidades. Los invitamos a seguir cuestionando, a seguir aprendiendo y a seguir buscando respuestas. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe siempre.